1984, por George Orwell. Parte 16. A los 6 años, uno antes de lo reglamentario por concesión especial, se había alistado en los espías. A los 9 años era ya jefe de tropa. A los 11 había denunciado a su tío a la policía del pensamiento después de oírle una conversación donde el adulto se había mostrado con tendencias criminales. A los 17 fue organizador en su distrito de la Liga Juvenil Antisex. A los 19 había inventado una granada de mano que fue adoptada por el Ministerio de la Paz y que en su primera prueba mató a 31 prisioneros euroasiáticos. A los 23 murió en acción de guerra, perseguido por cazas enemigos de propulsión a chorro mientras volaba sobre el Océano Índico portador de mensajes secretos. Se había arrojado al mar con las ametralladoras y los documentos. Un final decía el Gran Hermano, que necesariamente despertaba la envidia. El Gran Hermano añadía unas consideraciones sobre la pureza y rectitud de la vida del camarada Ogilvy. Era abstemio y no fumador. No se permitía más diversiones que 1 hora diaria en el gimnasio y había hecho voto de soltería por creer que el matrimonio y el cuidado de una familia imposibilitaban dedicar las 24 horas del día al cumplimiento del deber. No tenía más tema de conversación que los principios de Ingsoc, ni más finalidad en la vida que la derrota del enemigo euroasiático y la caza de espías, saboteadores, criminales mentales y traidores en general. Winston discutió consigo mismo como si debía o no concederle al camarada Ogilvy la orden del mérito conspicuo. Al final decidió no concedérsela porque ello acarrearía un excesivo trabajo de confrontaciones para que el hecho coincidiera con otras referencias. De nuevo miró a su rival de la cabina de enfrente. Algo parecía decirle que Tillotson se ocupaba en lo mismo que él. No había manera de saber cuál de las versiones sería adoptada finalmente, pero Winston tenía la firme convicción de que se elegiría la suya. El camarada Ogilvy, que hace 1 hora no existía, era ya un hecho. A Winston le resultaba tedioso que se pudieran crear hombres muertos y no hombres vivos. El camarada Ogilvy, que nunca había existido en el presente, era ya una realidad en el pasado, y cuando quedara olvidado en el acto de la falsificación, seguiría existiendo con la misma autenticidad, con pruebas de la misma fuerza que Carlomagno o Julio César. Capítulo 5. En la cantina, un local de techo bajo en los sótanos, la cola para el almuerzo avanzaba lentamente. La estancia estaba atestada de gente y llena de un ruido ensordecedor. De la parrilla, tras el mostrador, emanaba el olorcillo al asado. Al extremo de la cantina había un pequeño bar, una especie de agujero en el muro donde podía comprarse la ginebra a 10 centavos el vasito. Precisamente el que andaba yo buscando, dijo una voz a espaldas de Winston. Este se volvió. Era su amigo Sime, que trabajaba en el departamento de investigaciones. Quizás no fuera amigo la palabra adecuada. Ya no había amigos sino camaradas. Pero persistía una diferencia. Unos camaradas eran más agradables que otros. Sime era filósofo, especializado en neolengua. Desde luego pertenecía al inmenso grupo de expertos dedicados a redactar
la 11ª edición del diccionario de neolengua. Era más pequeño que Winston, con cabello negro y ojos saltones, a la vez tristes y burlones, pero parecía buscar continuamente algo dentro de su interlocutor. Quería preguntarte si tienes hojas de afeitar, dijo. Ni una, dijo Winston con una precipitación culpable. He tratado de encontrarlas por todas partes, pero ya no hay. Todos buscaban hojas de afeitar. La verdad era que Winston guardaba en su casa 2 sin estrenar. Durante los meses pasados hubo una gran escasez de hojas. Siempre faltaba algún artículo necesario que en las tiendas del partido no podían proporcionar. Unas veces botones, otras hilos de coser, a veces cordones para los zapatos y ahora faltaban cuchillas de afeitar. Era imposible adquirirlas a no ser que buscaran furtivamente en el mercado libre. Llevo 6 meses usando la misma cuchilla, mintió Winston. La cola avanzó otro poco. Winston se volvió otra vez para observar a Sime. Cada uno de ellos cogió una bandeja grasienta de metal de una pila que había al borde del mostrador. ¿Fuiste a ver ahorcar los prisioneros de ayer?, le preguntó Sime. Estaba trabajando, respondió Winston en tono indiferente. Lo veré en el cine seguramente. Un sustitutivo muy inadecuado, comentó Sime. Sus ojos burlones recorrieron el rostro de Winston. ¿Te conozco? Parecían decir los ojos. Veo a través de ti. Sé muy bien por qué no fuiste a ver ahorcar los prisioneros. Intelectualmente, Sime era de una ortodoxia venenosa. Por ejemplo, hablaba con una satisfacción repugnante de los bombardeos de los helicópteros contra los pueblos enemigos, de los procesos y confesiones de los criminales de pensamiento y de las ejecuciones en los sótanos del Ministerio del Amor. Hablar con él suponía siempre un esfuerzo por apartarle de esos temas e interesarle en problemas técnicos de neolingüística, en los que era una autoridad, y sobre todo los podía decir cosas interesantes. Winston volvió un poco la cabeza para evitar el escrutinio de los grandes ojos negros. Fue una buena ejecución, dijo Sime añorante. Pero me parece que estropean el efecto atándole los pies. Me gusta verlos patalear. De todos modos, es estupendo ver cómo sacan la lengua, que se les pone azul, de un azul tan brillante. Ese detalle es el que más me gusta. El siguiente, por favor, dijo la propietaria del delantal blanco que servía tras el mostrador. Winston y Sime presentaron sus bandejas. A cada uno de ellos les pusieron su ración: guiso con un poquito de carne, algo de pan, un cubito de queso, un poco de café de la Victoria y una pastilla de sacarina. Allí hay una mesa libre debajo de la telepantalla, dijo Sime. De camino podemos coger un poco de ginebra. Le sirvieron la ginebra en unas terrinas. Se abrieron paso entre la multitud y colocaron el contenido de sus bandejas sobre la mesa de tapa de metal. En una esquina a la cual había dejado alguien un chorretón de grasa del guiso. Un líquido asqueroso. Winston cogió la terrina de ginebra, se detuvo un instante para decidirse y se tragó de un golpe aquella bebida que sabía a aceite. Le acudieron lágrimas a los ojos como reacción y de pronto descubrió que tenía hambre. Empezó a tragar cucharadas del guiso que contenían unos trocitos de un material sustitutivo de la carne.
Ninguno de ellos volvió a hablar hasta que vació